Bueno, hola a todos, hola a todas. Eh, la idea de este video es enmarcar un poco la lectura de toda la bibliografía que ustedes tienen que leer de pensamiento clásico. Eh, la idea, como anticipé al principio de la cursada, es poder pensar la realidad, el conocimiento y la educación desde las herramientas que se aportan desde los distintos autores del pensamiento clásico. En este caso, bueno, estamos viendo Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino. Eh, Hay bastante diferencia en cuanto a la producción filosófica de cada uno, pero todos tienen la suficiente cantidad de eh, perspectivas y conceptos filosóficos similares como para poder hacer un subgrupo de pensadores y bueno, catalogarlos como clásicos. Una de las cosas a las que vamos a tratar de dar respuesta, algo que no está en los textos, es a esta pregunta: ¿por qué tratar el pensamiento clásico en un curso de filosofía de la educación? Y particularmente para futuros profesores. Lo que vamos a hacer en este video es encarar la perspectiva metafísica del pensamiento clásico, que, como ya deben saber, responde a la pregunta de qué es la realidad y si existe algo que sea su fundamento, algo de lo que dependa toda la realidad en su conjunto, la realidad como totalidad, ¿sí? Em, el pensamiento clásico aborda la realidad como un cosmos, ¿sí? Como una realidad. Van a encontrar por ahí la palabra logos en vez de cosmos, pero bueno, se trata de una realidad racionalmente ordenada y con un orden natural, o sea, dado. Dado quiere decir que el sujeto humano, en este caso, no tiene mucho que aportar, digamos, ¿sí? Está dado y hay que ajustarse a lo dado, ¿no? En todos los casos hay una entidad metafísica eh, que da cuenta de ese orden natural y que da cuenta de la racionalidad. Esa entidad metafísica es una entidad superior a la humana eh, y es inmaterial. Em, Esa entidad metafísica ustedes la pueden relacionar con lo que leyeron de Platón, el mundo de las ideas, el primer motor inmóvil de Aristóteles y el concepto de Dios en Tomás de Aquino. Por ahí, en vez de mundo de las ideas en general, podríamos especificar más en la idea de bien, ¿sí? Pero es más o menos lo mismo. Vamos a comenzar con el concepto de Dios, que es un concepto que me parece que tiene mayor comprensión desde el sentido común que otros como primer motor inmóvil y idea de bien, ¿sí? Dios es una palabra fuerte, ¿sí? Tiene eh, una presencia, digamos, de ese tipo en el lenguaje, y es uno de los conceptos que corresponden a lo que hemos llamado perspectiva metafísica o la metafísica como rama del saber filosófico. Habrán visto en la bibliografía que se habla de demostración de la existencia de Dios, ¿sí? Desde el sentido común actual y más vinculado a lo que podría llegar a ser la ciencia, uno podría preguntarse cómo alguien puede demostrar la existencia de Dios. Fundamentalmente por ser un ente del que no se tiene este, posible observación, ¿no? Ahora, habría que recordar también que nadie nunca observó un átomo y la teoría atómica se toma como una teoría científica válida, pero bueno, tampoco nadie vio un electrón y sin embargo se habla de electrones. Y de lo que nosotros queremos tratar en este caso es un tipo de demostración filosófica que tiene características bastante distintas a la demostración
científica, ¿sí? Y esa demostración filosófica de la existencia de Dios va a estar basada en el principio de causalidad, ¿sí? El principio de causalidad, ¿qué dice básicamente? Dice que cada cosa tiene su causa o que de la nada no surge nada, ¿no? O sea, este, tiene que haber una, no, más que nada esto otro, que tiene que haber una causa de todo, ¿sí? Que todo tiene una causa. Si quieren tomarse un minuto y parar el video, si estuviéramos en clase, yo les preguntaría si pueden pensar algo que no tenga una causa, alguna cosa que no tenga causa, ¿sí? Si uno ve, no sé, un árbol, sí, puede ver la causa de su existencia en la semilla, en el crecimiento, en el sol, en determinadas condiciones que hacen a su existencia, ¿no? Bueno, el principio de causalidad es un principio que se ha tomado como un principio absolutamente válido y verdadero en el pensamiento clásico y no sin su fundamentación, ¿no? Em, Entró en la modernidad, incluso Descartes va a decir que es algo tan evidente que es una verdad, ¿sí? Es una verdad evidente. Pero bueno, uno podría tratar de pensar qué cosa no tiene una causa, ¿sí? Y de las cosas del mundo natural, es probable que lleguemos a la conclusión de que nuestra forma de pensar es así, o sea, cada cosa tiene su causa y no puede ser que algo haya surgido de la nada, ¿no? Em, Esto, por otra parte, es algo que supone la ciencia, ¿sí? Si en este momento están buscando la vacuna para el virus este, COVID-19, y se supone que si uno investiga bien, puede ver la causa de la enfermedad, que sería el virus, y poder indagar realmente cuál es la cura. Pero para eso, digamos, son válidos los principios, el principio de causalidad, ¿sí? Em, por lo general, la ciencia opera, toda la ciencia opera con causalidades, ¿sí? Para poder explicar las cosas. Bueno, le decía, el principio de causalidad básicamente se podría reducir a esa frase, todo tiene una causa, ¿sí? Es bastante más complejo, lo habrán visto con la lectura de Aristóteles, ¿no? Lo que Aristóteles investiga y propone acerca de la causalidad. Pero en principio está en el texto toda la parte de las 5 vías del pensamiento de Tomás de Aquino. Yo les voy a hacer una presentación rápida, incompleta, pero que puede llegar a servir como para enmarcar ese texto y les pueda llegar a servir también para entenderlo mejor, quizá. Eh, Se parte en principio de un hecho observable. Yo tomé un celular para no tomar, digamos, algo que pueda, no sé, poner toda la demostración de la existencia de Dios en una cuestión de antigüedad, ¿sí? O sea, un celular no existía en el 1300. Eh, y bueno, si uno aplica el principio de causalidad, se tiene que preguntar por la causa. ¿Por qué existe el celular? ¿Cuál es su causa? ¿Sí? Para no complicar las cosas, yo puse ahí máquina, ¿sí? Alguna matriz, alguna máquina que junta unas cuantas piezas y arma un celular. Podría ser también un ser humano, pero por lo general los procesos están bastante automatizados hoy en día. Y hay una matriz, una máquina que junta cada uno de los elementos y arma un celular, ¿sí? A su vez, cada uno de los elementos tiene también una causa y podríamos hacerlo bastante más complejo, pero vamos a hacerlo simple. Una máquina que es causa que produce el celular, ¿sí? Pero a su vez, esa máquina, por el principio de causalidad que se aplica absolutamente a todo, tiene también una causa. O sea, ¿cuál es la causa de la existencia de la máquina que produce los celulares? ¿Sí? Bueno, podríamos decir el fabricante de la máquina o los fabricantes de la máquina, más los elementos que sean necesarios para armar la máquina, etcétera. Vamos a quedarnos con el fabricante de la máquina, nada más que por una cuestión de simplicidad. Y así con el fabricante de la máquina también podríamos decir cuál es la causa
del fabricante de la máquina. En definitiva, me estoy preguntando por la causa de la causa de la causa de la causa del celular, de la existencia del celular. ¿Sí? Este proceso de indagación de causas no puede ser infinito. O sea, la cadena causal no puede ser infinita por una sencilla razón. Si fuera infinita, nunca empieza la causalidad en sí, nunca se empiezan a producir los efectos de las causas, ¿sí? Y entonces, si uno va al infinito, o sea, siempre se pregunta por la causa de la causa de la causa de la causa, así hasta el infinito, nunca comienza a producirse la cadena de efectos con sus respectivas causas, de forma tal de que al final yo observo el celular. Si esa cadena causal fuera infinita, entonces nunca se llega a producir el primer efecto que hace que toda la cadena causal tenga sentido y se llegue a que realmente el último efecto sea el hecho este de la existencia de este celular. Por eso es que dice Tomás de Aquino, es necesaria la existencia de una causa primera, o sea, alguna causa que no dependa de otra causa. Repito, si fuera que uno se sigue preguntando hasta el fin de los tiempos sobre la causa de la causa de la causa de la causa, nunca hubiera empezado una causalidad que pueda producir un efecto, ¿sí? Y que pueda producir otro. O sea, en algún momento tiene que haber una primera causa que desencadene todo el proceso causal, que produzca el primer efecto, que ese efecto produzca el segundo efecto como causa, que ese segundo efecto como sea causa de un tercer efecto y así sucesivamente hasta llegar al celular. Independientemente de cuántos pasos haya en esa cadena causal, cuántas causas, digamos, cuántas veces nos tengamos que hacer la pregunta de ¿y cuál es la causa de esto? Es necesaria la existencia de una causa primera. O sea que la cadena no puede ser infinita. Entonces lo que dice Tomás de Aquino es que esa causa primera la llamamos Dios y tenemos que decir que esa causa primera existe. ¿Sí? Y, digamos, a Santo Tomás y a muchos otros les parece tan evidentes este tipo de razonamientos que no admiten sino una caprichosa negación, digamos, a quien diga no, no creo en Dios, no, Dios no existe, no. Eh, Aparentemente está demostrado de esta manera, ¿sí? Si a alguno se le ocurre algún error en esta demostración, léanla mejor, está en el texto de Carpio, ¿no? Pero si a alguno se le ocurre alguna observación a esto, no, se equivocó en tal cosa, estaría bárbaro poder compartirlo, ¿sí? De hecho, este, vamos a ver varios autores diferentes que, bueno, tienen su diferencia con esta demostración, ¿sí? Y hay muchas otras demostraciones. Pero el punto es tratar de pensarlo desde cada uno, ¿no? O sea, más allá de lo que vayan a decir otros, de eso se trata la filosofía, poder pensar cada uno, a ver, esta demostración, ¿es válida o no? ¿Sí? Vuelvo a decir, si alguien me dice, bueno, no es válida porque yo no lo veo a Dios, bueno, sería lo mismo que decir no es válida la teoría atómica porque no veo el átomo. En la teoría atómica, todo sucedería como si el átomo realmente existiera. Y en esto es más o menos parecido, en ese sentido únicamente, ¿sí? Pero todo sucedería como si digamos, si realmente hay un buen razonamiento, y lo hay, y el principio de causalidad se toma como un principio universalmente válido, tendría que admitir que Dios existe. ¿Sí? Vuelvo a decir, si alguien no está de acuerdo con esto, estaría bárbaro que pueda registrarlo de alguna manera, ¿sí? En los foros de que tenemos ahí para la plataforma que estamos usando, se podría poner, bueno, a mí me parece que esto no es válido por tal cosa o por tal otra, o incluso sí, yo estoy de acuerdo, sería válido por tal cosa o por tal otra. ¿Sí? Em, Bien, esta es la demostración de la existencia de Dios de Tomás de Aquino. ¿Sí? Una esquematización muy, muy rápida. Lean las 5 vías, ahí tienen
algo un poquitín más detallado que esto. Em, y es una demostración que se toma como demostración y se toma como demostración filosófica. No estamos en el ámbito de la religión, porque fíjense que acá se acude simplemente a un principio de causalidad que se desarrolla en otro lado de por qué es así, y se parte de un hecho observable. O sea, no se está citando la Biblia ni citando una autoridad religiosa, no hay principio de autoridad y tampoco hay un dogma. No se parte de Dios existe, sino justamente se parte de un celular que existe, ¿sí? O de un, pueden ver el celular, pueden poner cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier fenómeno o cualquier objeto de la existencia del hecho, un hecho observable, ¿sí? Por eso es que esta demostración no es una demostración, eh, digamos, no es algo del orden de lo ideológico, de lo religioso, ¿sí? Sino que es algo del ámbito de lo filosófico. Es una demostración de la existencia que es racional, de la existencia de Dios que es racional y que es filosófica. A su vez, el concepto de Dios, lo sabemos, y está también en la bibliografía de Obiols, es un concepto que se relaciona más con lo ideológico, en este caso con las creencias, ¿sí? Y si bien la demostración de la existencia de Dios que acabamos de ver no es ideológica, sino que es filosófica, se relaciona de alguna manera con, esto lo van a ver también, léanlo en el material que hay sobre Tomás de Aquino, con una cosmovisión determinada que es la que corresponde a cierta visión religiosa, en principio eclesiástica, católica, pero también de muchas otras religiones que podrían llegar a acordar con ese tipo de demostración. Ahora, lo cierto es que hay una cosmovisión común, porque bueno, estamos hablando del mismo concepto, Dios, y se dan algunas cuestiones, algunos otros conceptos relacionados, como que la realidad sería racional y que tiene un orden natural, ¿sí? Eso se sostiene tanto desde la filosofía, llamada filosofía cristiana, como desde la religión cristiana, ¿sí? Y entonces es una cosmovisión común que tiene varios elementos en común, se trate del ámbito filosófico o del ámbito ideológico. Entonces, acá vamos a responder por qué tratar el pensamiento clásico en un curso de filosofía de la educación. Una primera respuesta, ¿sí? Lo que tienen ahí en pantalla es la segunda encuesta nacional de creencias y actitudes religiosas en la Argentina. Está publicada, es una encuesta de investigadores del CONICET y está publicada en página 12 el 20 de noviembre del 2019. Lo que da cuenta ahí de forma muy clara es que el 80% de las personas, de los habitantes de la Argentina, sobre una muestra de más de casi 5.000 casos, es que el 80% tiene algún tipo de, dice ser, digamos, adherir a algún tipo de religión, ¿sí? Eh, Hay algunas diferencias entre distintas religiones, no nos importa tanto en este momento, porque fundamentalmente, aparte de las dos más importantes, que serían la católica y las distintas ramas de cierta religión evangélica, son las que tienen, digamos, ciertas características comunes en lo que nosotros estamos viendo. Y entonces, bueno, no es un dato menor este, ¿sí? O sea, según si esta encuesta es cierta, que no tenemos por qué dudar, por lo menos yo, eh, más de la mitad de lo que está escuchando tiene algún tipo de creencia religiosa, ¿sí? Y en la Edad Media, particularmente, como van a ver o vieron en la bibliografía, hay un intento de poder unir de alguna manera lo que podría llegar a ser una creencia con un fundamento racional, ¿sí? Que de eso se trata la producción
específica eh, que está nombrada en la bibliografía de Tomás de Aquino. Entonces, las comunidades educativas en general, no solo las de nuestro instituto, sino que la de las distintas escuelas primarias, secundarias, jardín, etcétera, inicial, son todas comunidades educativas en las que hay un fuerte componente clásico, ¿sí? Un fuerte componente de pensamiento clásico, que es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Por eso es que, digamos, no es a la pregunta de por qué tengo que ver algo que se escribió hace 25 siglos, es algo que se escribió hace 25 siglos, pero en muchos aspectos está instalado en el sentido común. Nosotros lo vamos a ver un poco más claro ahora con el desarrollo de este y algún otro video, pero es como para tener en cuenta, sea cual sea mi adscripción religiosa o la ausencia de ella, tengo que saber que hay una enorme mayoría en el país que tiene esta forma de ver la realidad que es más o menos, que está más o menos enmarcada en lo que podría ser un pensamiento clásico, fundamentalmente en base al concepto que aparece ahí abajo a la derecha, que es el orden natural dado. ¿Sí? Vamos a ver brevemente de qué se trata esto. Lo fundamental de este tema lo vamos a tratar en la unidad 3, pero es algo que tiene que ver con la perspectiva metafísica que estamos trabajando ahora. Bien, entonces, en las distintas comunidades, desde distintas religiones, ¿sí? Desde el sentido común, se da esto. Incluso es bastante más actual de lo que uno cree la mención de Carpio sobre las 5 relaciones posibles entre fe y razón, ¿sí? Fíjense, véanlas, piénsenlas, piensen cómo se ubican ustedes, si en alguna de esas 5 opciones o en otra, pero es algo que realmente, después de tener datos de una encuesta nacional, es algo que realmente uno puede sospechar de que esas 5 visiones sobre relaciones entre fe y razón pueden tener actualidad. Uno de los aspectos en los que se nota eso es en la concepción de sexualidad, que nos importa básicamente bueno, por ser un contenido obligatorio de la educación, que es la llamada ESI, ¿no? Educación sexual integral. Dentro de lo que serían los grupos religiosos o casi religiosos, pues no son solo religiosos, hay bastante, creo yo, del sentido común que toma de la religión y que no puede no declararse como religioso. Pero hay un conflicto interno también, que es algo sobre lo que da cuenta la encuesta, que es que hay algunas personas que se dicen religiosas, pero que no acuerdan con algunas autoridades religiosas o con algunas doctrinas religiosas con respecto a la sexualidad, ¿sí? Este conflicto no solo se nota en cómo se tome la sexualidad, cómo se tome la homosexualidad, las identidades, las distintas identidades sexuales, sino también que se ha notado hace bastante poco en la Argentina en relación al aborto, las relaciones de género, la llamada sociedad patriarcal y otros muchos temas que están relacionados con estos, ¿sí? En todos esos hay alguna especie de conflicto interno también, por lo cual, bueno, uno podría ver que no es, digamos, no se alinea el 80% contra el 20% de la población, sino que es bastante más equitativo, ¿no? Pero bueno, los debates, líos, verdades o, digamos, discursos interesantes y barbaridades que se han visto en diputados de la nación, da cuenta también de esta problemática, ¿sí? Eh, Hay un concepto de construcción de realidad que seguramente no vamos a llegar a verlo, que justamente vincula el pensamiento con la realidad. O sea, em,
La deconstrucción sería como una especie de historia de por qué llegamos a donde llegamos, ¿sí? Y qué posibilidades tenemos de revertirlo. Más básicamente, eso estoy diciendo muy rápido, ¿no? Pero si D fuera nuestro punto final, en el que nos encontramos ahora, eso se debe a que cuando estábamos en X como humanidad, en vez de ir para el lado de B, elegimos ir para el lado de A, y cuando estábamos en A, en vez de elegir para el lado de C, fuimos para el lado de D, ¿sí? Y entonces nuestro punto actual sería D, y la idea es que se puede revisar y revertir ese proceso, y esa sería una de las funciones de la filosofía. Poder pensar por qué se tomaron determinadas decisiones, cuáles son los supuestos sobre la base que se tomaron, repensar la decisión que se tomó y poder ir, por ejemplo, retroceder, entre comillas, hasta X y elegir B en vez de A, o inventar alguna otra opción, ¿no? Ese es un poco el trabajo de deconstrucción que propone Derrida, que no lo propone exactamente solamente con esto, sino con un montón de cuestiones, como por ejemplo eh, la amistad, el patriotismo. Bueno, y esto, digamos, esto se relaciona con lo que yo les decía antes, ¿no? O sea, yo en la presentación del espacio le decía que íbamos a trabajar con herramientas filosóficas que permitieran pensar y actuar en educación, ¿sí? Bueno, una de las herramientas filosóficas es este concepto de orden natural dado, ¿sí? Que nos permite pensar y entender un montón de realidades actuales, no solo del siglo IV antes de Cristo. Fundamentalmente porque esos conceptos, particularmente tiene una presencia muy importante en el sentido común, ¿sí? Bueno, hay otras respuestas también a por qué tratar el pensamiento clásico en un curso de filosofía, em, y que las vamos a ir viendo, ¿sí? Probablemente en un próximo video. Y bueno, les decía yo, creo que una de las pruebas de que está instalado en el sentido común es que resulta difícil encontrar una objeción a la demostración de la existencia de Dios, ¿sí? Les pido por favor, a ver si pueden encontrarla, piensen lo que piensen, si se puede encontrar alguna objeción a eso, ¿sí? Si resulta difícil encontrar la objeción, es porque realmente hay unas cuantas cosas que están instaladas en el sentido común y de las cuales probablemente no tengamos conciencia, ¿sí? Bien, en el próximo video, entonces vamos a ver cómo se desarrolla y fundamenta este orden natural dado y qué más nos aporta el pensamiento clásico para poder pensar la educación, ¿sí? Bien, hasta el próximo video entonces.